Sean bienvenidos, amados hermanos. Gracias a Dios podemos estar de pie. Y hermanitos amados, hoy es la última transmisión de este año. Por eso le agradecemos tanto a nuestro Señor. Vamos, hermanitos, a orar. Vamos a abrir nuestro corazón y a pedirle al Señor que nos hable. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti. Te agradecemos. Hasta hoy nos has ayudado. Señor, todo este año nos has dado tu palabra por las mañanas. Señor, has sido fiel y tu diestra nos ha sostenido. Tu Espíritu Santo ha estado con nosotros. Muchas gracias, Señor. También por mis hermanitos que han sido fieles, escuchando tu palabra día con día, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Padre, abrimos nuestro corazón. Pon tu palabra en nosotros. Y, Señor, tu Espíritu Santo, una vez más, nos guíe a toda la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 5, desde el verso 19. El título de esta transmisión es Oirán su voz. Dice así la palabra de Dios, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Amén. Hermanos amados, en este pasaje habla acerca de la unión del Padre con el Hijo. En otra parte menciona: yo y el Padre uno somos. Y bueno, hermanitos, claro que se debe de entender acerca de esta unidad. No, hermanitos, como se ha torcido en este último tiempo la Escritura, en cuanto a que el Señor Jesús es el Padre, también es el Hijo y es el Espíritu Santo al mismo tiempo. Y ya se niega la Trinidad. No, mis hermanitos, es una unidad perfecta, pero claro, porque también una vez el Señor Jesús oró y dijo que nosotros, los discípulos, seamos perfectos en unidad. Bueno, perfectos en unidad, un mismo sentir, un mismo corazón, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. A esa unidad se refiere. Como cuando, mis hermanos amados, el Señor dijo de los matrimonios que serán una sola carne, y sin embargo son dos individuos. Bueno, a esto me refiero, hermanitos, porque sí, el Padre es, hermanitos amados, el que comunicaba al Hijo y el que enseñaba al Hijo. O sea, esta unidad perfecta, esta comunión perfecta. Y por eso dice la palabra de Dios, desde el 19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No era, hermanitos, por así decirlo, autónomo o independiente. Dice, sino lo que ve hacer al Padre, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre actúa, también el Hijo actúa de esa manera. Lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Si hay Padre por separado, Hijo por separado y claro, Espíritu Santo. Ahora, dice el verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre, hermanitos, le enseña, le muestra al Hijo de Dios, al Señor Jesús, lo que Él hace. Luego dice, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Le habla a los discípulos, les dice que más grandes obras todavía va a hacer, y se van a admirar mucho los discípulos. 21. Como el Padre levanta a los muertos
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mis hermanos amados, esta dependencia del Hijo hacia el Padre es muy fuerte. Pero también, como el Hijo, hermanitos, tiene la autoridad, entonces dice aquí, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y hermanitos, esto le agradecemos al Señor porque Él quiso darle vida a usted y a mí. Estamos vivos porque Él nos quiso dar vida. Así dice la Escritura, así también el Hijo a los que quiere da vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y hermanos amados, claro que el Señor Jesús tiene toda autoridad para hacer juicio, solo que aún no llega ese día. Sí va a ser el juicio, y hermanos amados, uno de esos es el juicio de las naciones. Y claro, va a juzgar a los hombres, va a juzgar a la iglesia, y hoy todavía no se lleva a cabo ese juicio, porque hoy es abogado. Es HaMashiach, HaNabi, HaRabbeinu, HaKohen Gadol, que quiere decir el sumo sacerdote. Pero todavía no llega ese momento en que va a llevarse a cabo esto, porque aquí dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sí, un día nos juzgará. Sí, mis hermanitos, pero por hoy abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y hermanitos, cuando Él vino, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero ya acabado todo y cumplido todo, ahora sí, juzgará a cada uno y dará a cada uno conforme a sus obras. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Para esto, hermanitos, nosotros entendemos por el Espíritu Santo que debemos de honrar, adorar, exaltar al Padre, pero también al Hijo. En otra parte dice, creéis en Dios, creed también en mí. Imagínense esto para un judío que solamente creía en Jehová y conocía Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo. Ahora se les dice a los judíos que crean también en el Hijo. Y cómo batallaron la mayoría, hermanitos. Y claro, a lo suyo vino, pero esos suyos no lo recibieron, puesto que no creyeron en Él. Pero aquí dice que honremos al Hijo. Por eso dice Apocalipsis, y toda la palabra de Dios es verdad, al que está sentado en el trono, el Padre, y al Cordero, el Hijo, sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hay que adorar al que está en el trono, que es el Padre Celestial. Hay que adorar al que está a la diestra del trono de Dios. Es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo hecho carne. Hay que honrar al Señor Jesús. Nosotros los cristianos, hermanitos, honramos al Padre, honramos al Hijo, no honramos a María, porque no es Dios, solamente fue una humana. Claro que Dios se agradó de ella y la eligió, pero siguió siendo humana y murió como humana. Pero el Señor Jesús es el Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, por su obra. Ahora dice la palabra, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Hay que honrar al Hijo. Honremos, adoremos, obedezcamos, agrademos al Hijo, porque al mismo tiempo lo hacemos con el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 24.
de cierto os digo, el que oye mi palabra. Escuche bien esto, mis hermanos. Esto habla de usted, de mí. El que oye mi palabra, como ahorita, y cree al que me envió, cree en el Padre, dice, tiene vida eterna. Usted oye su palabra y cree en el Padre, cree en el Hijo, usted tiene vida eterna, hermanitos. Dice, y no vendrá a condenación. La condenación, lo voy a decir de esta manera, hermanitos, es como algo automático. O sea, a todos les va a llegar la hora de ser enjuiciados. Pero en el juicio, uno puede resultar inocente o puede resultar culpable. La condenación es al mismo tiempo la sentencia por la culpabilidad, por las cosas que hizo. Todos vamos a ser enjuiciados, pero no todos seremos condenados. O sea, vamos a pasar, porque hay varios tipos de juicio, vamos a pasar por el que nos corresponde. Por ejemplo, dice la palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Eso es cuando uno muere. También para el pecador. También habla del tribunal de Cristo, que el Señor va a juzgar a la iglesia, a sus hijos conforme a las intenciones de sus corazones, lo que hicieron aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, dice la Escritura. Pero condenación es, hermanitos, cuando en ese juicio uno fue hallado culpable. Entonces, uno es condenado. Así como en los tribunales actuales. Cualquier persona, hermanitos, me refiero a la justicia humana, y claro, si es que realmente hay justicia, porque los hombres se han vuelto también muy injustos. Pero, como debería de ser, una persona que a la hora de que ya se dicta sentencia, puede ser hallada inocente o declarada inocente o culpable. Cuando es culpable, a eso se le llama en la Biblia, en lo espiritual, condenación. Todos vamos a pasar por el tribunal, pero unos se van a salvar, claro que sí, y otros serán condenados. No me refiero al bimá de la iglesia o tribunal de Cristo, hermanitos, sino a los otros juicios. Claro que se va a ver si es inocente o culpable. Hoy nosotros estamos justificados por la sangre de Cristo. Bueno, por eso dice aquí, abrace la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra, como usted, y crea el que me envió, como usted, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Usted no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted, yo, estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos hacia el infierno, pero de esa muerte hemos pasado a vida. ¿Por qué? Nada más porque creímos en el Hijo de Dios. En sí, Él fue el que pagó nuestra deuda. Nosotros solamente creímos. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Mis hermanitos amados, esto claro que tiene su propia interpretación y también su propia aplicación. La Biblia, hermanitos, tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Hermanos amados, le voy a mencionar esto como un breve paréntesis. Si usted lee un verso de la palabra de Dios y le encantó y Dios le habló y le llenó su corazón, es palabra viva. Y un día ese verso, esa palabra la aplica de una manera y le entiende de una manera y tiene una sola interpretación, pero se puede aplicar como el Señor le dé entendimiento,
con su Espíritu Santo. Y al otro día, el mismo versículo tiene todavía la misma interpretación, pero ahora lo aplica de otra manera. Oh, está viva la palabra. Y ese mismo verso al tercer día, cuarto día, quinto día, sigue vivo. Es palabra viva. Y lo aplicó ahora de otra manera. De otra manera. Oh, hermanos amados, porque es palabra viva y eficaz. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Cierro paréntesis. Porque aquí, hermanitos, esto parece algo general y algo, hermanitos, que claro que tiene su interpretación y muchas aplicaciones. 25. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es. O sea, viene el momento, viene el cumplimiento y ya se está cumpliendo. Cuando los muertos, ¿quiénes son los muertos? Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Esto, hermanitos, lo que les voy a decir a continuación es una aplicación. ¿Se acuerda que dice Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados? Y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces se refiere a nosotros. Oímos su voz. Él nos llamó. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oímos su voz. Y ahora estamos vivos porque Él nos dio vida con Cristo Jesús. Eso es una aplicación. No es la única interpretación, sino una aplicación. Ahora, si alguien dijera, no, pastor, no se refiere a nosotros, se refiere a los muertos que en verdad, literalmente, ya murieron. Perfecto, también es aplicable. Porque dice la palabra que cuando el Señor Jesús murió, Él descendió a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. Y hermanos amados, también dice Efesios que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, la gente que murió en el Antiguo Testamento, toda la gente justa y que tenía la fe de Abraham también, hermanitos, iban al seno de Abraham, lugar de consolación, un paraíso hermoso en el centro de la tierra, pero no era el cielo, ya que el Señor Jesús murió. Y hermanitos amados, Él descendió a esas partes más bajas y se llevó cautiva la cautividad, se los llevó al cielo, en otras palabras. Ahora sí, al cielo. Ahora fíjese, si lo aplicamos de esa manera, claro que es correcto, porque también así aconteció. O sea, si habla de los muertos que oirán su voz o que oyen su voz y se refiere a los que estaban allá en el seno de Abraham, claro, es creíble y es correcto. Esa es otra aplicación. Y aquí dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Y acuérdense, hermanitos, lo que dice la Escritura, que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos, porque para Él todos viven. Ahora, todos los que se consideran muertos, oyen su voz, viven. ¿Se acuerda cuando el Señor le habló, ya estando muerto Lázaro y sepultado 4 días, hace 4 días, le habló, Lázaro, ven fuera. Oyó su voz, claro, y resucitó Lázaro. También, hermanitos, se aplica a un muerto literal, a un muerto que estaba en el seno de Abraham, o a uno que estaba muerto en delitos y pecados. Son aplicables, hermanitos, y todos son correctos.
Ahora dice, y los que la oigan vivirán. Por eso, hermanitos, es importante oír la palabra de Dios. Ahora, imagínense usted, hermanitos, nosotros que estamos vivos y oímos su voz y tal vez estábamos muriéndonos de alguna manera, físicamente o hasta espiritualmente o del alma, pero si usted oye su voz, vivirá. Escúchelo, escuche su palabra. Su palabra es espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Entonces también se aplica para eso. Le leo todo el 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Si usted oye su voz, vivirá, hermanos amados. Si un muerto oye su voz, vivirá. Un muerto espiritual también vivirá. Y claro, hermanitos, cuando Él descendió, se llevó de las partes más bajas a esos que estaban allí, y ahora están con Él en el cielo. Se llevó cautiva la cautividad. Ahora, 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo. Cuando dice así, hermanitos, quiere decir no depende de nada ni de nadie para vivir. Él vive porque Él es. Dice la Escritura en Éxodo, yo soy el que soy. Bueno, entonces, hermanitos, no necesita de nada ni de nadie para vivir. Él vive por sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y así es, hermanitos. Sin embargo, esa vida la dio, murió en nuestro lugar por amor a nosotros. Tiene vida en sí mismo. Ahora 27. Y además le dio autoridad de hacer juicio, lo que le mencionaba al inicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Esa autoridad para juzgar, hermanitos, para sentarse como juez un día, la recibió del Padre. Esa autoridad. Ahora dice, 28. No os asombréis de esto, lo que viene a continuación, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, hermanitos. Y claro, abra su corazoncito y el Señor le da entendimiento. Habla de buenos y malos. Buenos y malos oirán su voz. Pero aquí, claro, literalmente habla de los que están en los sepulcros. Ya no de un muerto espiritual o alguien que está muerto en delitos y pecados. No, sino literalmente los que ya murieron y ya fueron sepultados. Ellos van a oír su voz. Y alguno dirá, ¿cómo? El arrebatamiento no es para los que murieron en Cristo y cuando suene la trompeta ellos resucitarán primero. Sí, esa es una resurrección, pero hay más aparte de eso, y es doctrinal. Y aunque no coincida el mismo día que suene la trompeta y, hermanitos amados, los muertos sin Cristo, claro que ellos no van a resucitar en ese momento, pero sí en otro momento. Le explico por qué dice ahora, verso 28, y conectamos con el 29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Grábese esa palabra. Pero ahora la aclaración del 29, conectamos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Es el día que suene la trompeta, hermanitos. Vienen por su cuerpo y se van con un cuerpo incorruptible. Ellos van a la resurrección de vida. Pero eso es cuando suene la trompeta y cuando al mismo tiempo nosotros somos arrebatados, o también llamado el rapto. Bueno, pero fíjense lo que dice. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, serán sacados, hermanitos, claro, de donde están,
y eso es el Hades, el infierno, es cuando dice, hermanitos, en Apocalipsis, que vio a los muertos, Yohanan, grandes y pequeños, ricos y pobres, delante del trono. Y que también el mar entregó los muertos y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y ellos fueron lanzados al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado también a ese lago de fuego. O sea, ese día será la resurrección para condenación. O sea, ellos van a salir de donde están solamente para ser condenados y ser juzgados conforme a sus obras. Y ahora sí, ya no infierno, pero sí van al lago de fuego. Este versículo no está diciendo que va a ser el mismo día, de que todos van a resucitar y unos van para un lado y otros para otro. No, no es el mismo día. Y nuevamente le repito para que usted lo conciba. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, arrebatamiento, rapto, cuando suena la trompeta, y los muertos en Cristo resucitan primero. Pero los que hicieron lo malo, ese día no resucitan, mis hermanitos, sino otro día. Dice, a resurrección de condenación. Hay otra resurrección, hermanitos, y claro, es una fecha, un día diferente, pero ese día no es, hermanitos, para algo bueno. Es resurrección de condenación. Resurrección de condenación. También esto es profecía, también es doctrina. Y hermanos amados, grábeselo en su corazón. Hay un día en el que el Señor va a levantar a los que murieron en Cristo. Pero hay otro día en que van a resucitar los otros muertos. Pero hermanos amados, para resurrección de condenación. Y bueno, hermanitos, rápidamente le voy a llevar a Apocalipsis capítulo 20 para que usted lo pueda corroborar. Esto es doctrina, esto es profecía. Apocalipsis 20:11 dice así: vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos. ¿Se acuerda? Resurrección de condenación. Bueno, es esta. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos amados, todos los muertos ahora son juzgados. Y ahora sí, fíjese lo que dice el 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa fue la resurrección, ya que, hermanitos, el Hades, la muerte, el mar entregaron los muertos que habían en ellos. Fue la resurrección de condenación, para condenación, lo que leímos en el versículo 29. Volvemos a Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es una fecha, es una ocasión para el rapto, arrebatamiento, arpazo. Y eso también nosotros lo veremos, porque dice la palabra del Señor. Dijo el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es el mismo día, hermanitos, cuando resucitan los muertos en Cristo y cuando nosotros somos arrebatados. Es el mismo día. Pero cuando ya venga ese juicio del gran trono blanco,
saldrán de donde están. A eso se le llama aquí lo que dice, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Van a resucitar. Van a ser sacados de donde están para ser juzgados. En ese último juicio, también se le conoce como el juicio final, el gran juicio del gran trono blanco. Y hermanitos, en ese juicio ya no van a estar donde estaban, serán sacados del mar, muerte y Hades, lo leímos. Bueno, en el mar, hermanos amados, porque muchos murieron y no fueron sepultados, murieron en el mar. Y otros, hermanitos, cremaron sus cuerpos, se perdieron los cadáveres, por eso salen de diferentes lados, infierno, mar y también la muerte. Bueno, y dice, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Podemos decir entonces que hay dos resurrecciones, claro, una para cada grupo de personas. Resurrección de vida, es el día de arrebatamiento, y resurrección de condenación, cuando salen para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Son dos entonces, una para los hijos de Dios y otra para los impíos, por así decirlo. Hermanitos, oigan su voz, oiga su voz. Él nos llama, Él nos habla, Él nos da vida. Oiga su voz. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, porque dice tu palabra, Señor, el que cree en Hijo tiene vida y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Es verdad, Señor. Señor, mis hermanos han pasado de muerte a vida. Ya no hay condenación para ellos, porque creyeron en Cristo Jesús. Los has salvado y permanecen en Cristo Jesús. Muchas gracias por mis hermanitos, Señor. Gracias por salvarlos. Que perseveren, que permanezcan hasta el fin. Y dice tu palabra, serán salvos. Gracias, Señor. Hoy afírmalos, establécelos, aliéntalos, porque son días tan fuertes, pero mayor eres tú, Señor. Ayuda a mis hermanitos. Tienen vida eterna y no vendrán a condenación. Pasaron de muerte a vida porque oyeron tu palabra y creyeron en ti. Gracias, Señor, por esta grande, grande salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos amados. En esta ocasión le damos gracias al Señor de que nos concedió esta última transmisión de este año. Hermanitos amados, comenzamos a hacer estas transmisiones en el mes de junio del año 2022. Tenemos, por así decirlo, año y medio dando la palabra de Dios a las 5 de la mañana. Y vamos en el libro de Juan. Estamos viendo toda la Biblia, o sea, desde el Nuevo Testamento, verso por verso, pasaje por pasaje, tema por tema, con el fin de ver toda la Escritura, primeramente el Nuevo Testamento y luego el Antiguo, hermanitos, hasta que el Señor nos levante de esta tierra. Gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Y también, hermanitos, que Dios le bendiga mucho a usted por haber permanecido en estas transmisiones fielmente. Que el Señor le haya llenado su corazón con la palabra continua. Y, hermanitos, prosigamos a la meta del supremo llamamiento. Si Dios nos concede comenzar el otro año, también escucharemos su palabra a la misma hora, hermanitos, hasta que el Señor haga sonar su trompeta. El Señor viene pronto. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y les proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa es la bendición sacerdotal. Dios les bendiga mucho. Amén.